Bienvenidos a todos y a todas a la segunda edición de Produciendo de Punta a Punta. Bueno, espero que me escuchen bien. Este ciclo es un ciclo de encuentros virtuales de APAE, la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, que tiene como principal objetivo conocernos, encontrarnos y generar lazos con los colegas de la producción ejecutiva de las artes escénicas de Argentina e Iberoamérica. Es un placer para mí ser parte de esta instancia y haber recibido esta invitación. Soy Julieta Reta Cardinali, productora ejecutiva y gestora cultural, socia activa de APAE. Resido actualmente en la ciudad de Córdoba y seré la moderadora de este encuentro. En esta segunda edición de Produciendo de Punta a Punta, dialogaremos con los y las colegas de las provincias de la región NEA, Misiones, Chaco, Formosa y Corrientes, que nos compartirán su mirada sobre el desarrollo profesional de la producción ejecutiva de las artes escénicas en sus respectivos territorios, acerca de sus proyectos y cómo se han vivido condicionados por las inusuales circunstancias sanitarias, entre otras cuestiones. Y al final vamos a tener unos 20 minutitos de este encuentro donde abriremos el espacio preguntas del público, que las pueden ir haciendo en el chat del canal de YouTube, así que bueno, agradecemos que sean preguntas breves, así hay más posibilidades de participación. Antes de comenzar a presentar a los y las productoras que compartirán sus experiencias en este encuentro, brevemente les comento que APAE, la Asociación Profesional de Productores Ejecutivos de las Artes Escénicas, es la primera entidad de su tipo en Iberoamérica, constituida en el año 2006 y surgida por iniciativa del grupo fundador de 10 productores y productoras ejecutivos de la ciudad de Buenos Aires, y nuclea en la actualidad a más de 70 profesionales de distintos circuitos y disciplinas escénicas de la República Argentina, Chile, España y Uruguay. Tiene como misión principal la de promover y fomentar el reconocimiento y la legitimación profesional de la figura del productor ejecutivo de las artes escénicas, y muy especialmente en el ámbito de las artes e industrias culturales, creativas y del entretenimiento. Y entre cuyos objetivos principales, y como ya les comentaba, está el de generar encuentros para conocernos, encontrarnos y generar lazos con los y las colegas de la producción ejecutiva de las artes escénicas de Argentina e Iberoamérica. Bueno, dicho esto, y ahora sí voy a presentarles a los y las panelistas que estarán con nosotros en el día de hoy. Voy a comenzar por Silvia Bóveda Tuni, de la provincia de Misiones, licenciada en Antropología Social, titiritera, dramaturga, productora y gestora. Desde el 2017 coordina la extensión universitaria en dicha casa de estudios, donde ejerció diversos cargos y funciones desde 1991. Integrante fundadora del grupo Cosa Nostra, cooperativa laboral formal desde 2014, de cuya sala, la Cabaña de los Muñecos en Puerto Iguazú, es la responsable de gestión y programación. De larga inserción con proyectos y acciones comunitarias, el grupo coorganizó el 6º Festival Internacional de Títeres de Posadas y organiza desde hace varios años el Festival Nacional Clubicas del Tata. Además de sus funciones habituales en la provincia, ha girado por Argentina, Brasil, Colombia y Venezuela. En 2014 fueron galardonados con el premio Javier Villafañe a la trayectoria y a la trayectoria regional y nacional del INT. Como dramaturga participó del concurso El NE Escribe Teatro 2011, con su tesis de licenciatura Misiones, Tierra Prometida, aproximación de los malabares de una existencia vecinal. Bueno, vamos a seguir con Gladys Gómez, de la provincia del Chaco, docente de teatro y expresión corporal, actriz, titiritera, directora y dramaturga. Actual secretaria, productora y directora artística de la Fundación Cultural del Acuífero Guaraní, 2007 a la fecha, y delegada cultural y concesionaria de Argentores. Fue directora del Complejo Cultural Provincial Guido Miranda, 2010-2018, y directora general
de Artes del Instituto de Cultura del Chaco de 2015-2019. Integrante fundacional de diversos grupos de teatro y de referencia, tanto en la provincia como en la región. Puso en escena más de 120 espectáculos teatrales. Como actriz, protagonizó más de 90 personajes que incluyen teatro, cine y miniseries en su carrera profesional. Ha escrito más de 40 piezas teatrales para adultos, adolescentes y niños, entre las que destaca La Gringa Loca, ganadora del primer concurso provincial de dramaturgia para adultos y seleccionada por el Teatro Nacional Cervantes, además de otras elegidas o premiadas por el INT para sus diversos programas, por la Comedia Correntina y Argentores. Fue jurado de las fiestas provinciales del Teatro de Corrientes, Santiago del Estero y Misiones. Entre 2000 y 2009 fue representante provincial y representante regional del INT. Tiene en su haber varios premios provinciales y en 2014 fue galardonada con el María Guerrero como teatrista del interior. Bueno, ahí está Elais, bienvenida también. El tercer panelista es Carlos Fernando Leyes, de la provincia de Formosa. Formoseño por elección, abogado, actor, director, dramaturgo, productor y gestor cultural, docente e investigador. En la actualidad es el director de Cultura de la Universidad Nacional de Formosa y coordinador del área de teatro de la Subsecretaría de Cultura Provincial. Diplomaturas y cursos sobre gestión cultural, maestrías en ciencia política y cultura pública, tesis en curso, con participación en seminarios sobre gestión de la cultura, derecho cultural y políticas culturales, con artículos y ensayos publicados. Fue representante provincial del INT, representante del Quehacer Teatral Nacional y secretario general. Integró el comité ejecutivo de festivales organizados por el gobierno provincial, como el Internacional y la Fiesta Nacional del Teatro. Trabajó en numerosas obras teatrales, películas y miniseries, como actor, director, productor y dramaturgo, con premios y concurrencia a festivales y encuentros. Dirige la productora y consultora Leyenda Contenidos Culturales. Editó sus obras teatrales completas en el año 2015, algunas de las cuales se estrenaron en Formosa, la región NEA, Cava, Paraguay y Colombia. Y por último, presentarles a Antonia Monzón, Toni, de la provincia de Corrientes, comunicadora social y gestora cultural, presidenta de ACTECOR, Asociación Civil de Trabajadores de las Artes Escénicas de Corrientes, responsable del área de comunicación del Teatro de la Ciudad, sala independiente en la ciudad de Corrientes, responsable y coordinadora de la producción general de planes y festivales del INT, Delegación Corrientes, productor independiente de diferentes producciones que se están realizando, algunas de ellas Bella Esencia, La Moribunda, entre otras. Colabora con notas en medios locales, regionales y en la revista Picadero del Instituto Nacional de Teatro. Nuevamente, bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Es un placer. Y para comenzar el encuentro, me gustaría que nos cuenten brevemente, vamos a ir uno por uno, cómo llegaron a la producción ejecutiva del teatro de títeres, de la danza, de la música. A ver quién rompe el hielo y nos cuenta. Vamos con Carlos, a ver. Bueno, cómo no, con todo gusto. ¿Qué tal, compañeras? Bueno, aquí estamos, vamos a ser breves para contarles a todos y a todas que, a ver, cuando empecé con mi actividad teatral, como bien dijiste, formoseño por elección hace 30 y pico de años aquí en mi provincia, también empecé a estudiar Derecho. Entonces, haciendo teatro y Derecho, era el tipo que se encargaba de los papeles en el grupo, era inevitable. O sea, claro, enseguida, muy cercanamente también apareció nuestro amado Instituto Nacional de Teatro y las posibilidades de que el grupo calificara los distintos proyectos, sea beneficiario. Y bueno, a ver, vos, Carlos, que entendés de leyes, como si fuese una cosa muy compleja, ¿no? La verdad es que el asunto es que a partir de ahí me empecé a enamorar, no de los papeles, sino de la actividad de generar proyectos, ¿no es cierto? De generarlos, de trabajar, de traducirlos, de poder traducir a todos mis compañeros del grupo, las ideas y llevarlas así al papel y hacerlos posible. Y bueno, en definitiva, en lo que tiene que ver con la consecución de fondos en ese momento, ¿no?
Y después, a partir de ahí, empecé a dedicarme un poco más, estudié una diplomatura en gestión cultural, una cosa me fue llevando a la otra, y si bien seguía en forma paralela con mi actividad artística muy fuertemente, también iba creciendo desde el punto de vista de la gestión de la cultura. Cuando entré al Instituto de Teatro, eso ya fue prácticamente inevitable. Una escuela de gestión muy importante, dice que sí, Gladys, todo el mundo lo conoce. Pero bueno, en definitiva, una vez que uno lo deja en instituto, también le queda como esa necesidad de seguir gestando, de seguir generando, ahora haciéndolo desde el punto de vista privado. Por supuesto, le dije a Gustavo Schreier que le iba a echar la culpa, porque de alguna manera fue de los primeros que trajimos aquí a Formosa, al Festival Internacional de Teatro, a que nos dé sus talleres, sus cursos sobre gestión teatral, y la verdad es que, bueno, esto fue muy importante para mí, colaboró mucho en esta idea de ser parte de lo que es imprescindible para que una obra teatral, un evento, una gira, puedan cobrar vida, ¿no? Y bueno, y esa adrenalina que tengo arriba del escenario, cuando se abre el telón, también la he sentido abajo, trabajando en la producción ejecutiva. Bueno, Carlos, muchas gracias. Es muy importante esto de encontrar perfiles únicos también, ¿no? Que se enriquecen de otras áreas y de otros ámbitos. Bueno, para continuar, la vamos a escuchar a Gladys, si nos quiere contar. Bueno, sí, cómo no, con todo gusto. Bueno, primero, en la primera etapa de mi vida de teatrista, de teatrera, me encontré con que tenía que hacer todo: dirigir, escribir, actuar, vender la entrada, limpiar la sala, vender publicidad, hacer el programa en la vieja época con el letraset, ¿no? Y era una suerte de productora intuitiva. Yo no me daba cuenta ni sabía lo que significaba eso todavía, porque en aquellas épocas, estoy hablando de la década del 70, la producción era algo como extraño para nosotros, sobre todo los que hacíamos teatro en el interior, ¿no? Así que cuando vuelvo de Buenos Aires, de mi formación con el maestro Ariel Bufano y Adelaida Mangani, encaramos una sala de teatro, y bueno, y ahí sí empezó la producción en serio, digamos, porque había que sostener la sala. No había Instituto Nacional del Teatro, no había aportes del Estado, era todo a pulmón. Y yo lo llamo a esa primera etapa como la etapa que me forjó la templanza para, a partir de todos los problemas, se transformen esos problemas en escalones a ascender, digamos, ¿no? Para ir alcanzando lo que deseamos y necesitamos en la producción. Agradezco haberla pasado porque me formó a fuego. Luego viene una segunda etapa, como señalaba Carlitos, del INT, donde ahí aprendimos a partir del cuero primero y después también con capacitaciones y maestros y personas entendidas. Guillermo Heras, por ejemplo, que nos dio varios talleres, que nos fueron dando elementos más teóricos, más académicos, como para que esa producción que tendríamos que encarar en nuestra gestión se transformara en algo importante, porque además había que adosarle a toda esa actividad la militancia de la ley, había que militar la ley en el interior, había que acercar a los compañeros, había que estimularlos, había que seducirlos para que presenten los proyectos. Los compañeros generalmente no tenían idea de cómo hacer un papel, como dice Carlitos, entonces los provinciales éramos además los gestores de nuestros propios compañeros y le hacíamos los papeles, les ayudábamos, le pedíamos las cosas, tráeme ya que el jurado tiene que evaluar, apurate, es decir, toda esa segunda etapa donde uno se va profesionalizando y a la vez ayudando a los compañeros también a profesionalizarse y que empiecen a entender que la figura del productor es fundamental. Sin un productor ejecutivo, no se puede hacer nada. Pero bueno, de a poco creo que fuimos trabajando con eso y afortunadamente hoy empieza a tener acá en la región NEA, la figura del productor ejecutivo empieza a tener un peso y una importancia que no sucedía hace unos años atrás, ¿no? Y la tercera etapa de mi vida, digamos, en la producción, que también fue una bendición para mí, porque cuando dejo el INT, el Instituto de Cultura de la provincia del Chaco me invita a sumarme, justamente por la experiencia que yo traía en la producción, ¿no es cierto?, del INT, y me incorporo nuevamente a Cultura.
y me toca producir no solamente teatro, sino danza, cine, letras, es decir, todas las artes escénicas, todas las artes, porque en el rol, primero como coordinadora de arte y luego como directora de lenguajes artísticos, a producir. Y a eso le sumé la producción durante 10 años del Complejo Cultural Guido Miranda, que es una sala oficial, la más linda de nuestra provincia y de la región. No, va como chiste, va como chiste. Y eso también me llevó a trabajar con la producción ya no solamente independiente o local, digamos provinciana o más regional, sino también con producciones artísticas de gran envergadura que venían de Buenos Aires, del extranjero, y había que ponerlas en el complejo Guido Miranda, ¿no? Entonces eso era como lo que me faltaba, digamos, en la producción para poder terminar de entender todo lo que significa la producción ejecutiva en artes escénicas. Y sumado a eso también, afortunadamente, las capacitaciones que el IPAF, el Instituto Provincial de Formación, que tenemos, el INAP, perdón, que tenemos, nos ha dado unas cuantas diplomaturas y capacitaciones que vinieron bárbaro como para terminar de completar tanto la práctica como también la parte más formal, ¿no es cierto?, de esta tarea maravillosa que es la producción. Bueno, Gladys, muchas gracias. Súper claro en 3 etapas, no hay nada que hacerle, la profesionalización del rol se hace principalmente en la experiencia, ¿no? Creo que es algo que todos y todas hemos ido comprobando. Bueno, vamos a escuchar a Tony, que nos cuente sobre su experiencia. Bueno, la verdad que en el año 2006 me convocan para ser parte integrante de la Asociación Civil Grupo de Teatro La Trastienda. Paso a integrar la asociación, me eligen presidenta, y justo ese año tenemos la oportunidad de que nos puedan dar en Comodato un espacio para transformarlo en una sala teatral. Y ahí comienza mi carrera e ingreso al mundo de las actividades de las artes escénicas. Yo venía del área de la comunicación, había trabajado como asesora en el Consejo Deliberante, con una concejal en la Cámara de Diputados, en cultura, en turismo. Venía con mucha experiencia de trabajo en terreno porque hacía todo lo que tenga que ver con el trabajo específico de planificación estratégica participativa, así que trabajaba con las comunidades. Y bueno, y a partir de allí surge y comienza la carrera y el tema del trabajo concreto de la actividad teatral. Nos dan un galpón pelado, sin contrapiso, faltaba parte de revoque, y le transformamos en una sala teatral. Y bueno, y todo lo que yo tenía de conocimiento volqué a la actividad del teatro, pero me daba cuenta que me faltaban herramientas. Voy a un nacional, el profesor Gustavo, que también tiene que ver con que yo esté acá hoy, da un taller y yo voy al taller y digo, esto es lo que yo necesito. Y ahí solicito una beca, me otorgan una beca, fui al CELCID, hice una capacitación específica con él y ahí comenzó todo lo que tenga que ver. Bueno, esa experiencia volqué en el Teatro de la Ciudad. Nosotros logramos en todos estos años generar un modelo de gestión para una sala de teatro independiente en la región NEA. En realidad eso es lo que se hizo, una construcción colectiva. Esto nos permitió sostener, pasamos el 2020 sin problema, estamos hoy con 20 talleres, haciendo un festival ahora, agregando funciones todos los días, y bueno, y empezar a poder volcar en otras personas la experiencia que yo había tenido en todo lo que tenga que ver. Por eso tomé otras capacitaciones, actualmente soy docente de capacitaciones para formulación de proyectos. En el 2020 trabajé con mucha gente del teatro y de la danza. Bueno, me convocan hace 4 años atrás, comenzamos a trabajar con la idea de generar una asociación civil para los trabajadores. Se nucleó el teatro y la danza, me eligen presidenta, este es mi segundo mandato, así que voy por el 3er año, y allí comenzamos una construcción colectiva con las actividades del teatro y la danza que son como las abandonadas en esta provincia, porque en realidad el Instituto de Teatro que existe acá es chamamé y carnaval, las artes escénicas y la danza no existen.
A diferencia que las artes escénicas sí tiene el Instituto Nacional del Teatro y la danza no tiene ningún organismo que le represente ni nacional ni provincial. Así que bueno, comenzamos en el trabajo de que puedan armar y presentar proyectos. El año pasado, por primera vez, algunas academias y escuelas sacaron el desarrollar, se presentaron en la beca, y bueno, y eso es una de las tareas. Y bueno, y después estamos en otra construcción que también es súper importante, en generar el reconocimiento formal de la actividad. Estamos proponiendo una ley de las artes escénicas que tiene estado parlamentario de nuevo. Esto se propuso desde la asociación. Es la tercera vez que presentamos, porque en las dos anteriores perdieron estado parlamentario. Logramos generar herramientas como que tienen que ver con la habilitación de sala, porque anteriormente estaban habilitadas solamente como espacios gimnasio o como un comercio normal. Entonces eso se está proponiendo, ya logramos conseguir acá en Corrientes Capital, se están trabajando en otros lugares del interior, inclusive con el Chaco, estuvimos trabajando ahora con Aníbal Friedrich, para que puedan presentar ahí en el municipio. Y bueno, en realidad en esta última etapa se centró más en todo lo que tenga que ver con cuestiones de marco legal. Así que esa apretada síntesis es lo que hago. Trabajo con mucha gente, todos son equipos de trabajos distintos. Me parece que venir de trabajar en la política me dio una dinámica de coordinación y de trabajo y de tener cintura para esto, porque somos complicados lo del teatro y lo de la danza, pero bueno, vamos aprendiendo y sobre todo creo que es fundamental respetar el trabajo del otro y saber escuchar y ver qué es lo que tiene y qué es lo que puede dar, así que bueno, en eso estamos. Bueno, muchas gracias, Tony. Me comentaban aquí que Tuni está con conexión inestable, no sé si estás por ahí, Tuni, para que nos puedas contar. Yo desde aquí no la veo, si no, bueno, podemos pasar a la siguiente pregunta y cuando regrese... Hola chicos, pero ahí. ¿me están escuchando? Sí. ¿Me están escuchando? Sí, te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Ah, Sí, está. Yo no los puedo ver y ustedes tampoco probablemente a mí, pero sí los escucho. Así que por ahora estoy conectada. Hola, perfecto. ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, perfecto, Tuni, bienvenida. Bueno, si querés te repito la pregunta, así nos contás vos. Estábamos conversando un poco de cómo llegaron a la producción ejecutiva. Y bueno, y cuál fue el recorrido que han hecho. Bueno. Esto es la virtualidad, Bueno, probablemente. A ver si... Primero, un placer con ustedes, encontrarme con compañeros que hace rato no veía. Nos conocemos, somos como casi de la misma época, nos conocimos empezando a hacer esto allá por los 90, al menos ahí es donde yo me incorporo a la actividad como de producción, que como dice Liz, uno haciendo, y todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Así, como cubriendo un montón de roles que después terminan siendo la famosa producción ejecutiva de los proyectos. Bueno, nosotros comenzamos, me acuerdo, la gestión y nuestro trabajo como elenco, éramos un trío, tenía un par de compañeros hermosísimos titiriteros, Dani Duarte y Marcelo Reynoso, y yo me incorporo a ese grupo con el cual formamos Cosa Nostra, que fue un trío inicialmente, y ahí empieza mi tarea de productora, digamos, ¿no? Tenía unos artistas maravillosos, y como que mi rol fue empezar a aportar a que se los conozca, a continuar la producción artística, y también a vincular esta cuestión artística tan potente que tenía este grupo inicial con la comunidad, con las instituciones, como a la cuestión artística aportarle este contenido, esta cuestión comunitaria, que fue algo que nos identificó y que un poco dibujó nuestro perfil desde el principio, ¿no? El poder asociar lo artístico, el entretenimiento, el humor, con
con una identidad directa con la comunidad y sus necesidades, sus derechos, su punto de vista, que fue lo que marcó un poco una línea que todavía la seguimos manteniendo. Bueno, a ese trío inicial se fue sumando gente, se fue conformando un equipo, muchos de sus integrantes todavía permanecemos, digamos, desde Ayaite, desde los 90 hasta ahora, en el camino, este inicio del camino de la gestión, donde mucho tuvo que ver el Instituto Nacional de Teatro, por supuesto, como auspiciante y aliado permanente de la producción teatral, titiritera, independiente. ¿Ustedes me están escuchando bien? Hola. Te escuchamos súper bien. Perfecto. Bueno, porque no tengo ningún dato de cómo me estoy comunicando, simplemente estoy hablando. Bueno, decíamos que todo lo que tuvo que ver el Instituto de Teatro en este camino que se fue haciendo y del cual ya han transcurrido tantos años, ¿no? Y me acuerdo muy bien de la impronta inicial que la dio el querido Lito Cruz en la Dirección Nacional de Teatro, digamos, que fue muy, muy marcante en cuanto a la configuración de ese camino, el fomento del teatro independiente y ese concepto de teatro independiente muy vinculado a lo comunitario, a la cosa de rescatar las historias de los lugares, a la cosa de vincular el teatro a la comunidad desde todo el tiempo, ¿no? O sea, empezar a trabajar el teatro con chicos, con niños. Me acuerdo muy bien y fue muy marcante eso, el 100 ciudades cuentan su historia, era esta cosa de comunidades barriales recuperando su memoria popular para contarla a través del teatro, ¿no? Bueno, todas estas cosas fueron marcando un camino y una impronta que Cosa Nostra... de la cual Cosa Nostra se apropió, y después nos hemos cruzado con otros compañeros referentes en este trayecto que fuimos haciendo, uno de los cuales es alguien que Gladys conoce muy bien, que fue Carlos Schadrer, después Catalina Sur y Ademar Bianchi a la cabeza de un proyecto comunitario teatral, del teatro fiesta, otro concepto del que nos fuimos apropiando, y en ese trayecto fuimos consolidando este equipo de trabajo, que hoy tiene su espacio propio en la Cabaña de los Muñecos en Puerto Iguazú, allá en la punta del mapa de la Argentina, y que pudimos conformar un poquito más formalmente como cooperativa, digamos. Me refiero a la figura formal de la cooperativa, por un lado, pero me refiero sobre todo al concepto del espíritu cooperativo, que es lo que nos impulsó como agrupación y lo que seguimos fomentando a las generaciones más jóvenes que se incorporan, ¿no? Ellas están trabajando, nuestros hijos y nuestros nietos, digamos, con nosotros. Entonces es un camino muy, muy lindo, el de la cuestión colaborativa, el trabajo en equipo, el fomento de la acción colectiva, digamos. Esto es lo más importante, y que hoy, bueno, esto lo vamos a hablar después seguramente, en tiempos de pandemia se pone tan en vigencia, como que se redescubre el espíritu colaborativo, y por suerte, ¿no? Siempre es un buen momento para redescubrir ese espíritu. Bueno, estuvo un poco dispersa mi acotación, no los estoy viendo, entonces... bueno, por ahí vino nuestro camino y nuestro rol como productora, y un poco la formación como antropóloga social también, ¿no? Esta cosa de tener cierta facilidad para poner en formato de proyectos una idea y una propuesta, en este caso artística, siempre vinculado a lo comunitario, y en la búsqueda de aliados institucionales, de compañeros de camino, digamos, que acompañen estos proyectos que nos vamos proponiendo desde el arte y particularmente desde los títeres. Bueno, por ahí viene nuestro camino en la producción. Bueno, Tuni, muchas gracias. Sé que no nos estás pudiendo ver, pero se escuchó
todo muy bien, así que de mi lado contenta por eso. No dejo de pensar lo que enriquecen este tipo de encuentros, porque seguramente hay muchas personas que nos están escuchando y nos están viendo para conocer toda la historia del teatro local de Argentina. Muchas gracias. Vamos a continuar con la segunda pregunta. Voy a comenzar ahora con Gladys, como para que vayamos haciéndole un poquito más dinámica. Y la segunda pregunta dice, ¿cuál es la visión que tienen sobre la actividad escénica en sus provincias? Un poco nos contaron desde su experiencia personal, pero bueno, queríamos profundizar un poquito en este punto, y bueno, ya después nos vamos a adelantar un poco a los tiempos que estamos viviendo también, ¿no? Sí, bueno, la provincia de Chaco yo distingo como 4 momentos en el desarrollo de las artes escénicas y del particular del teatro, ¿no? Hay toda una primera etapa del siglo pasado, hasta la década del 60 más o menos, donde las representaciones teatrales son muy esporádicas, no hay prácticamente grupos de teatro, o los grupos hacen una función y luego ya no hacen hasta el año que viene la siguiente obra, es decir, es todo muy vocacional, yo le diría esa etapa, ¿no? Promediando la década del 60-70, los tenemos a Poen Alarcón y a Ida Bertoni y a Armando Llano con el grupo de teatro El Tablado, que empiezan a hablar de la profesión del teatro. El teatro es una profesión como cualquier otra, y ellos se instalan con ese grupo, con sala, y avanzan en ese sentido, hacen giras en la región, viajan a Buenos Aires, presentan obras, es decir, con ese deseo de que el teatro sea realmente una profesión como era en Buenos Aires, por ejemplo. Luego de esa etapa, podríamos hablar de la década del 70-80, donde empieza a visualizar la comunidad teatral incipiente de que el teatro puede ser una profesión, de que se pueden formar grupos y de que hay que empezar a estudiar entre los mismos compañeros, el director oficia a la vez de maestro, y empiezan a aparecer con el apoyo ya entonces del Estado provincial, la Subsecretaría de Cultura, los promotores culturales, que viajábamos al interior y formábamos grupos de teatro en toda la provincia. Eso le dio a nuestra provincia un auge teatral impresionante para que en el año 77 se haga el primer encuentro provincial de teatro en el Chaco, que es el más viejo del país en este momento. Esa sería como una segunda etapa, donde ya estamos un poco más establecidos, digamos. Luego viene el INT, y entonces ahí sí empezamos no solamente a tener grupos de teatro, sino también a tener salas. Toda la década del 90, el principio de este siglo, ¿no es cierto?, con el sostenimiento de nuestra ley 24.800, el Chaco se llena de salas. Llegamos a tener en un momento 12 salas de teatro independiente. Eso es maravilloso. Y en esta última etapa aparece la academia, porque hasta ahí veníamos empujando y remando los mismos directores, los mismos productores, digamos, de los espacios y de los grupos, dando la formación, los talleres que dábamos a nuestros participantes. Y a partir del 2008-2010, se instala la formación académica, primero a nivel terciario, ahora también ya a nivel universitario, y es como que la provincia llega, digo yo, a su madurez, ¿no? Es decir, tenemos la parte más intuitiva, independiente, vocacional, también tenemos la profesionalización y, por supuesto, estudiar teatro por libro, como decía el maestro Dante Sena, también es posible en nuestra provincia ahora, ¿no? Y eso nos enriqueció y a la vez provocó una... A mí me encanta lo que pasó, ¿no? Porque los viejos teatreros veníamos con toda esta cosa más guaranítica, nos hermana muchísimo la cultura guaraní a todo el NEA, ¿no? Entonces veníamos un poco peleando con esta cosa de nuestras raíces, nuestra propia impronta temática, de propuesta ideológica casi, que era el teatro salvaje del interior, ¿no? Y las nuevas camadas, con los maestros que vienen, con las aperturas académicas, empieza a llegar otro tipo de teatro y empezamos a confrontarnos. Y es maravilloso lo que pasa, porque los viejos nos empezamos a ayornar y los jóvenes se van contagiando también de lo guaranítico. Entonces creo que como provincia estamos en un momento ideal y hay una producción impresionante de jóvenes, de no tan jóvenes, de los más grandes. Hay una producción que cubre
lo que quieras, hay de todo, teatro, títere, circo, teatro, danza, es decir, y no un grupito, muchos grupitos, muchos grupos, muchos espacios. Entonces uno siente que, bueno, ¿no? Es decir, es como que todos estos años, yo tengo más de 50 años en el teatro, siento que, qué bueno, digo, la cosa va a continuar. Ya me puedo empezar a relajar un poco, ¿no? Ya puedo empezar a estar desde otro lugar, porque esto camina sin que uno tenga que estar soplando el fueguito para que la brasa se avive y salga la llamita, ¿no? Así que creo que nuestra provincia en este momento está pasando por una etapa maravillosa. Pandemia mediante, voy a decir, porque la pandemia nos provocó, pero también nos alentó. Bueno, ya vamos a llegar al temita de la pandemia y cómo influyó en nuestro entorno. Bueno, muchas gracias, Gladys. Vamos a escucharlo a Carlos. Bueno, ¿qué tal? Bueno, no escuchaba a Gladys y la verdad es que las similitudes y salvando las distancias de tiempo son muchas, ¿no es cierto? Digo salvando las distancias de tiempo porque ellos han tenido una cosa muy importante que han sido esos promotores que fueron hacia el interior a llevar, que no pasó en Formosa. Entonces, esto te va a traer una realidad diferente. Yo te la puedo caracterizar diciendo que ya desde el siglo pasado, digamos, Formosa también tenía expresiones teatrales muy fuertes, incluso en el interior de la provincia y sobre todo con su relación con el Paraguay. En la zona norte de la provincia tenemos ciudades importantes como Clorinda o Laguna Blanca, y a mediados del siglo pasado, las compañías que venían de Asunción normalmente hacían gira por estas regiones, hoy terminaban recalando en la capital. Pero no hubo un desarrollo muy importante en el teatro del interior debido a la gran concentración que se produjo en la ciudad capital. Incluso hoy día, ¿no? Para venir hasta esta época. Una provincia que tiene más de 600.000 habitantes, el 50% de la población de Formosa está concentrada en la ciudad capital. Esto también no solo es un fenómeno demográfico, sino que también concentra la mayor cantidad de los grupos teatrales de la provincia. Si bien es cierto que tenemos grupos de teatro en el interior, en ciudades importantes como Comandante Fontana, donde también hay una sala de teatro que pertenece al grupo, que es el Grupo Arlequín, está a 180 kilómetros hacia el oeste de nuestra ciudad capital. También hay otra sala al sur del Grupo Imágenes, en San Francisco de la Icí, a 60 kilómetros de nuestra capital. Luego está, digamos, hay grupos también en Clorinda, tenemos grupos en Pirané, por supuesto que Pirané ha sido una ciudad muy importante en lo que tiene que ver con la producción teatral del interior, lo sigue siendo aún, pero sigue siendo una situación de mucha concentración en la capital, donde los grupos con mayor historia y que están produciendo de manera constante y formándose, se encuentran acá con bastante mayor cantidad de medios disponibles, ¿no es cierto? Esto es así porque también la misma provincia se encuentra concentrada, ¿no?, en la capital. Bueno, hoy día acá en Capital también tenemos lo que es una sala de teatro, que es el Centro Cultural de la Mandinga. Hemos llegado a tener 3 y hasta 4 salas con el Instituto Nacional de Teatro, que también produjo esa explosión hacia otros grupos. Tuvimos Utopía 2000, los gregorianos tenían sala. Bueno, cuestiones que se han ido transformando. Hoy está solo la Mandinga con un centro cultural hermoso. Es una única sala teatral que está de teatro independiente funcionando, ¿no? Esto, pues tenemos también alguna sala pública, pero bueno, que ya está mucho más limitado el acceso en ese sentido. Esto no limita la producción, ¿no? Pinto esta situación como para también de otra manera decirles que bueno, hay mucha inquietud, se parece bastante la realidad a lo que contaba Gladys, en el sentido de que los que somos un poco más viejos seguimos produciendo y nos venimos encontrando con las nuevas generaciones, ¿no? Estas nuevas generaciones nos están interpelando de manera permanente y están trayendo incluso hasta lecturas de la realidad provincial que por ahí nosotros no teníamos, un poco más atados a las tradiciones quizás, ¿no? Eso es muy lindo, y también coincido con Gladys que la pandemia nos ha traído a los más grandes también algún ayornamiento sobre el manejo de determinadas situaciones de las que ya hablaremos, pero que los grupos más jóvenes ya lo tenían totalmente incorporado, ¿no? Sí tenemos ciertos déficits, ¿no? Seguimos teniéndolo como provincia. O sea, hay producción, hay mucha producción, hay grupos que están trabajando,
tenemos que todavía apretar más el acelerador para que esos grupos se integren a solicitar subsidios y puedan pedir más producción y se puedan seguir sumando. Y bueno, y tenemos sí el tema de la academia, que apenas hemos tenido una carrera de profesorado de teatro que duró muy poco tiempo, y bueno, y no estamos organizados tampoco desde el punto de vista teatral, no estamos organizados en lo que es una asociación de teatristas independientes, como sí están organizados en Chaco, en Corrientes y en Misiones, ¿no? Así que bueno, lo que sí hemos tenido hasta hace muy poco, con esto cierro, si mi perra deja de ladrar y no me interrumpe más, hemos tenido mucha experiencia en lo que tiene que ver con, digamos, la gestión de eventos. Hasta el 2015 tuvimos el Festival Internacional de Teatro de la Integración y el Reconocimiento, del cual nos sentimos muy orgullosos, que fue una idea del, digamos, un festival estatal, pero que nos permitió a nosotros tener un relacionamiento que traspasaba la frontera de nuestra provincia hacia toda Latinoamérica, Europa e incluso hacia otros continentes. Así que, bueno, eso después del 2015 se bajó, así que esperando los buenos tiempos y que se vaya la pandemia para ver si en algún momento todas esas cuestiones se retoman y Formosa vuelve a tener esa centralidad, como nosotros siempre decimos, integrarnos, para reconocernos primero para poder integrarnos, y somos puerta de entrada al país y no somos frontera de salida. Muchas gracias, Carlos. Creo que es súper interesante lo que dicen ambos en cuanto a la diversidad de generaciones. Yo lo veo en APAE y creo que es esencial trabajar para construir en conjunto. Bueno, ahí la vemos a Tuni, qué bueno. Ahora sí, a ver si... Volví. ¿Nos querés contar sobre tu visión en Corrientes, sobre la actividad escénica actualmente? Bueno, la provincia de Corrientes, bueno, tiene una gran trayectoria. Yo no puedo dejar de nombrar al maestro Dante Sena, que hizo una construcción importantísima. Como él decía, antes del instituto nosotros hacíamos muchas cosas y trabajábamos. Él logró presentar acá en la ciudad de Corrientes y recorrer todo la provincia, debajo del arbolito, como nos explicabas. Hicieron más de 150 funciones en un año, con una producción que se armó para recorrer y mostrar el teatro. Bueno, tenemos grupos con mucha trayectoria de muchos años, como es en Goya, Candileja con 50 años en el interior de la provincia, está casi en el centro de la provincia, no está en la capital. El grupo Raíces, que tiene muchos años de trayectoria, más de 30 y tanto, donde está ahora Gladys. Bueno, ellos lograron, además de las producciones que siguen teniendo de una gran excelencia y con un discurso político muy, muy particular, muy presente y contestatario, y desnudando realidades, hicieron por toda Latinoamérica, antes del instituto, como decía el maestro, hicieron giras. Por primera vez un grupo de Corrientes fue a otros países dentro de Latinoamérica a llevar el teatro que hacían. Así que me parece que eso tiene que ver con la historia teatral de Corrientes. Antes de que se produzca acá, en la época, antes del proceso, también en la ciudad de Corrientes se hacía mucho teatro en las escuelas. Había muchos grupos de teatro en las escuelas que trabajaban, que eso después se perdió, no se pudo retomar. Inclusive hacían un festival que era súper conocido y que se dio durante muchos años. Después, con la llegada del instituto, en Corrientes se trabajó mucho en lo que es la conformación de grupos teatrales, así que en la promoción, y eso no solamente hizo que surjan acá en Corrientes Capital, sino también en diferentes puntos del territorio provincial. Eso fue un trabajo, algunos se sostuvieron en el grupo, otros no pudieron, y bueno, y hay algunos que decidieron, por suerte, que esta es su profesión y que quieren trabajar en eso. Entonces eso hizo que comience una nueva línea de profesionalización de un trabajo como no solamente tomando como
como su trabajo principal. Así que eso hizo que se dedique mucho tiempo, que se generen muchas producciones. También cuando aparece el profesorado de teatro, genera otro nivel distinto, con una mirada más profesional. La licenciatura en el Chaco también genera otra línea de estudio. Nosotros estamos a media hora cruzando el puente, así que es continuo. Hay mucho intercambio también de docentes y profesionales, tanto de Corrientes como de teatro, y eso hace que se enriquezca. Es normal que dentro de las producciones, cuando se realizan las funciones, ya estén programadas funciones en Corrientes y en Chaco, tanto de producciones de Corrientes como de allá, y eso hace que se tenga más oferta. Con el instituto también no solamente surgieron nuevas salas, sobre todo en el interior, sino se pudieron sostener, y hoy actualmente en Corrientes Capital hay 3 salas independientes. Y después hay lugares que tenían mucha trayectoria, que inclusive realizaban festivales muy conocidos, que ahora nuevamente están retomando. Y uno de esos lugares, por ejemplo, es Paso de los Libres. En este momento hay 4 grupos de teatro, tienen una sala independiente. En la ciudad de Goya en este momento hay 3 grupos teatrales. Y bueno, y hay otros que ya tienen toda una trayectoria, no solamente discursiva en cuanto a lo teatral, sino también al trabajo profesional que buscan. Así que me parece que eso tiene que ver un poco como en apretada síntesis, lo que es la actividad teatral acá en Corrientes. Tenemos muchas generaciones, los maestros, y hay una línea intermedia, y hay muchos jóvenes que en los últimos años decidieron apostar a la dura tarea de ser director. Entonces me parece eso abre un abanico distinto, con una mirada diferente, con una lectura distinta. Acá se realiza un festival que se llama de Teatro Joven, que es un plan que realiza el instituto, y eso logra poner en escena desde la actividad de producciones que se realizan en las escuelas. Son 35, 40 funciones teatrales que se realizan acá en las salas independientes, y genera un nuevo semillero de personas que comienzan a trabajar así surgió Recreo, un nuevo grupo que ya tiene unos años. Entonces hay un trabajo distinto en distintos niveles, pero que me parece que también genera un discurso teatral para diferentes tipos de público, y eso está muy bueno. Se comenzó a trabajar también con otro plan del INT, el trabajo del teatro en la calle. Hay un festival, entonces abrió una línea para un trabajo distinto. Entonces hay grupos que antes no hacían, que ahora comienzan a hacer trabajos pensados para llevar a espacios abiertos, y bueno, y eso fue fundamental para la época de pandemia. Bueno, no sé si ya puedo decir, pero nosotros logramos una apertura en febrero y marzo de hacer funciones al aire libre, y como teníamos producciones que ya estaban y algunas que se adaptaron, pudimos armar una agenda completa de 2 meses para hacer funciones al aire libre en distintos espacios, inclusive en los barrios. Qué bueno, y también, qué bueno también escuchar la diversidad de festivales y de propuestas. Bueno, ahora sí vamos a ir con... Muchas gracias, Tony. Vamos a ir hacia Misiones, con Tuni. ¿Nos escuchas bien? Te veo un poquito tildada. ¿Sí? Perfecto. Si activas el micro, te escuchamos. Sí, ahí estamos. Bueno, sí, es evidente que para Misiones también la llegada del Instituto Nacional de Teatro como institución aportó muchísimo al crecimiento de la actividad teatral, digamos. Actualmente hay casi 50 salas en la provincia, salas independientes, y más de un centenar de elencos, digamos, 120 creo. No tengo los datos precisos, pero sí la certeza de que hubo un crecimiento cuantitativo de elencos y propuestas dispares, ¿no? en sus
en los tipos de propuestas. Sí hay una concentración de salas en la capital. Acá en Iguazú, donde estamos en este momento, somos 2 salas independientes, o sea, siendo un punto turístico principal, nuestra salita es, o sea, en este momento se está dando una función en el patio de acá de la cabaña para unas 60, 70 personas, y es un lugar que puede albergar hasta 140 personas, digamos, en tiempos normales. Y una salita muy pequeña, de 80, 90 butacas, cuando se utiliza la sala. O sea, es un lugar muy pequeño para la ciudad turística por excelencia que invita a tanta gente a visitar este lugar, ¿no? Es decir, que no hay suficientes cantidades de salas en Misiones, casi todas se concentran en la capital, pero sí estamos en un momento muy, muy interesante a nivel institucional. Tenemos un flamante Instituto Provincial de Teatro, el IPTI, Instituto Provincial de Teatro Independiente. También hemos estrenado, junto con la maldita pandemia, el Ministerio de Cultura de la provincia, con el que empezamos a trabajar súper bien en cuanto a los vínculos institucionales para poder fomentar la actividad cultural en general y teatral en particular. Bueno, este tiempo tan raro vino a imponer un montón de obstáculos y por un lado y por el otro a exprimir nuestra capacidad de adaptación y de visualizar oportunidades en medio de la adversidad total. También, ¿no? O sea, también hay que verlo, siempre intentamos ver las dos partes de esta historia que nos está tocando vivir. Bueno, ahí, entonces, bueno, perdón, ahí me das pie a la tercera pregunta, que apunta justamente a esto que comentás, ¿no? A los tiempos que estamos viviendo, que un poco, y de paso si querés continuar aprovechando y contándonos esto, comenzamos con vos, nos gustaría saber esto, cuáles fueron sus aprendizajes, los aprendizajes que adquirieron relacionados a la producción de sus proyectos escénicos en el contexto del COVID-19. Bueno, a nosotros particularmente, ingenuamente lo tomamos como una cosa pasajera. Esto empieza y termina, ¿no? Yo personalmente pensaba, ¿por qué le llamarán cuarentena a algo que va a durar 15 días? Claro, tal ¿no? cual, creo que... Te juro. Bueno, y todavía seguimos lidiando con esto y con los barbijos y con, bueno, y con las distancias, con las burbujas, que ojalá fueran burbujas de otra cosa, de un brindis que nos merecemos después de tanto tiempo de encierro. Bueno, entonces, inicialmente lo que hicimos nosotros fue ponernos a producir, empezamos a hacer cosas, a experimentar con la cuestión de la realización audiovisual, empezar a pensar lo titiritero, lo popular, lo teatral, desde el punto de vista de esta tecnología nueva que se estaba instalando, que no es nueva, pero que para muchos de nosotros, digamos que tuvo ese carácter de poder incorporar, bueno, hagamos cosas pequeñas en formatos de audiovisuales, cómo se hace para iluminar, para que el sonido, un montón de códigos nuevos para una actividad que siempre fue presencial, del cara a cara con la gente, cómo se hace para poner dentro de una pantallita y tener el mismo efecto. Bueno, esas ingenuidades que bueno, nos pusimos a experimentar rápidamente y a producir con errores, con aciertos. Y este tiempo de encierro no terminaba y no terminaba nunca y no termina. Y ahora me parece un milagro que acá al lado haya un montón de gente viendo una función de títere presencial. Nos parece todo un acontecimiento, ¿no? Y en el medio, una serie de idas y venidas. Bueno, programamos, planificamos, listo, empezamos, le damos hasta la próxima Semana Santa, y pasaba el tiempo, y no podíamos volver. Bueno, ¿qué aprendizaje fue de tener la necesidad de calmar la ansiedad? Que no sé si lo hemos logrado muy bien realmente. Qué difícil eso, qué difícil, necesidad ¿no? de decir, bueno, este es el tiempo.
que nos toca, y no sabemos cuánto podemos avanzar, y sí sabemos todo lo que estamos retrocediendo permanentemente. Bueno, más allá de eso, el aprendizaje de vincularnos a las nuevas ya viejías, de decir, esta cosa que tengo en la mano se está entre nosotros y es la forma de comunicación. Nosotros estamos haciendo esta reunión por este medio, que no es lo más simpático, que nos hubiese gustado seguramente otro formato, pero este es el tiempo que nos toca. Entonces incorporemos esto que está instalado y pongámoslo a favor. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto? Pongámoslo a favor. Aprendamos y eso. Amigarse con la tecnología, no queda otra, ¿no? Creo que en nuestro ámbito costaba un poquito más, y la pandemia fue como, bueno, de sopetón, Sí. tener que amigarnos y tener que aprender. Esto de la tecnología como un ejemplo, digamos, ¿no? Con todas las cosas que tuvimos que amigarnos, porque no quedó otra. Sí. Entonces... Y como decías, como también tener paciencia. Tener paciencia. Exacto, pero a la vez también tomar este tiempo como oportunidad de reforzar algunas cosas, un tipo de vínculo, la cuestión solidaria, colectiva, o sea, es por ahí que vamos a ir mejorando. Tal cual, ¿no? siempre Bueno, fue por ahí, y en estos tiempos también, sobre todo. Como que se nota más, se valora más. Bueno, Tuni, muchas gracias. Carlos, ¿querés continuar contándonos? Sí, vos sabés que la escuchaba a Tuni, a Gladys, bueno, Tony, y hablando de esto del COVID, me recordaba cuando yo empecé que íbamos a la Avenida Central a repartir los folletos, ¿no es cierto?, los volantes para invitar a la gente que vaya a ver nuestra obra de teatro, y que era muy importante que en ese momento podamos tener alguna publicación en los diarios, que había 2 de circulación en la ciudad, y ahí la gente estaba, que vayamos a las radios, ni te digo la televisión. Bueno, ya los nuevos tiempos nos fueron trayendo el Facebook, ¿no? y las redes, pero creo que esta explosión del tema del COVID nos confrontó ante un cambio radical en la manera de producir, más allá de, luego podemos hablar, abandonando un poco los purismos, ¿no es cierto?, sobre las hibridaciones que tenemos hoy día respecto de si el teatro filmado sí, no, si es teatro no lo es, que el audiovisual, etc. Mecanismos y lenguajes que no eran propios y que los tuvimos que adoptar para poder llegar a nuestros públicos, ¿no? Eso es un capítulo también de la producción, muy importante, porque hemos tenido, digamos, que incluso adquirir metodologías y formas de producción robadas al audiovisual, robadas también a lo cinematográfico. Acá tenemos una escuela de cine de la ENERC en Formosa, y la verdad es que, bueno, hemos terminado trabajando con los directores de cine de una manera que nunca lo hubiéramos soñado, digamos, porque en verdad no teníamos la presencialidad de nuestro público ahí. Pero digo esto de las redes como una cosa que, si bien ya estaba antes y la veníamos trabajando, empezamos a descubrir cómo llegar a nuestro público tiene también otros mecanismos de horario, público objetivo, materiales de difusión, redes por rango de edad, estadísticas, cosas que mi hija me tenía que explicar y decir, no papi, no hagas la publicación a esta hora, hacela a tal otra, porque ahí, ¿y cómo no tenés Instagram? No, le digo, no, tenés que tener Instagram, digo, y todas esas cuestiones nos fueron llevando a algo como, coincido con Túnica, cuestiones y mecanismos de la producción que han llegado para quedarse. El estadio eterno el que empezó el año pasado, en marzo, en el cual nosotros en Formosa no hemos tenido ni una apertura, a diferencia de que por ahí, como cuenta la compañera, hoy están con aforo limitado, pero tienen aforo, y hemos tenido sí una ventanita en febrero en donde se hicieron representaciones al aire libre, y luego pudimos algunos de nosotros filmar nuestros espectáculos en la sala teatral de la provincia, y luego se volvió a cerrar. De modo que
nada, los que pudimos seguimos produciendo ese material para luego ponerlo en las redes. La única manera de hacerlo, o sea, invertida la cuestión, una obra que se iba a estrenar en mayo del año pasado, presencial, termina estrenándose este año virtual, y luego cuando vuelva a la presencialidad, la haremos presencial, no sé, al revés. Pero bueno, qué sé yo, creo, a ver, tratando de ser positivo en algún sentido, insisto, sin ponernos puristas, desde luego el teatro va a seguir siempre vivo, sobrevivió a muchas tragedias nuestro teatro, así que en la historia de la humanidad, y seguirá sobreviviendo en ese convivio necesario y urgente con nuestro público, con los abrazos, con la gente, tan necesario para nosotros, que también, ¿no?, lo extrañamos horrores. A mí incluso hasta escucho esos chicos gritando ahí en Misiones y me eriza los pelos del brazo, que son los únicos que tengo. pero digo, la verdad, qué loco que estemos, quizás incluso hasta revalorizando ese convivio. Cuando regresemos va a ser un enamoramiento tan maravilloso, que lo esperamos con mucho amor. Y hemos aprendido desde la producción ejecutiva todos estos caminos de algunos que te comenté, ¿no es cierto? Y bueno, y nada, y la revalorización por ahí también de otros caminos, como el del radioteatro, que también regresó, y bueno, ahora también regresó, pero resulta que también ahora tiene otros formatos, entonces también hay que pensar en el podcast y en otro. Bueno, como sea. La verdad es que lamentando, sí, eso sí, la pérdida de trabajo de muchos compañeros y compañeras, sobre todo en el mundo de la danza, como bien dice Tony, acá en Formosa fue catastrófico, porque no han podido abrir siquiera sus estudios, y el teatro tuvo esa rueda de auxilio, que es el INT, con el Plan Podestá, que bueno, nos ayudó, nos dio una mano, nos permitió filmarnos y bueno, seguir adelante recibiendo algún apoyo. Pero bueno, otros compañeros de otras artes, la música también sufrió mucho, la están pasando mal, así que bueno, velita para que esto de una vez por todas, con este plan de vacunación que está avanzando muy fuerte, pueda terminar. Ya hoy vacunó Formosa a todos los mayores de 18 años, así que por lo menos con una dosis, de manera que hacia allá vamos. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias, Carlos. La verdad es que qué lindo este encuentro, qué lindo escucharlos. Bueno, vamos a continuar porque todavía nos queda una pregunta, y también recordarles, mientras tanto, de que pueden hacer preguntas en el chat del canal de YouTube, que después vamos a tener unos últimos 20 minutitos para leerlas y preguntarles a nuestros panelistas. ¿Quién faltaba? Gladys, ¿nos querés contar? Sí, cómo no. Bueno, coincido con todo lo que están diciendo los compañeros, ¿no? Las compañeras, los compañeros. Esta pandemia que primero ya pasa enseguida, luego la desesperanza de que el teatro nunca más, y finalmente uno tuvo que empezar a inventar nuevas formas. A mí me confrontó mucho toda la incomunicación que significaba no poder salir, por ejemplo, ¿no? Y entonces me empecé a refugiar en estas tecnologías, como señalan ellos. Pero me puse a plantear qué era lo importante del teatro, por qué el teatro era el teatro así, ¿no? Y por qué no lo podíamos, no lo vivenciábamos, no lo sentíamos cuando hacíamos, ponerle la filmación de una obra y la poníamos, la publicábamos, ¿no? Lo subíamos a un canal de YouTube. Y me quedé con esto de la simultaneidad. Yo creo que la esencia del teatro es la simultaneidad, el aquí y ahora, aunque ese aquí no sea el espacio escénico acostumbrado. Es decir, ese aquí ya no era el escenario y la platea, porque no teníamos las salas abiertas, pero sí era el aquí y ahora virtual. Cuando empezamos a trabajar, yo empecé con un taller de dramaturgia que no pude empezar, entonces dije, bueno, lo hago virtual, y el taller de dramaturgia produjo 20 obras de teatro en lo que va de la pandemia, y se estrenaron de manera virtual en formato de teatro leído. Lo que pasaba con los actores y el público en esos momentos, en esos espacios de teatro leído por Zoom,
era la presencialidad del público. Entraba el público con su cámara y su micrófono apagado, en silencio, los actores estaban así como estamos nosotras ahora, y se empezaba la lectura, que por supuesto, apelando, como decía Carlitos, a todos los elementos técnicos del audiovisual, la luz, la cámara, el enfoque, etcétera, y la presencia artística de ese actor o actriz que le ponía en ese cuadradito de la cámara los gestos, los movimientos, los elementos, incluso hasta los truquitos de que le pasaba un vaso al otro y el otro agarraba el vaso como que lo recibía. Es decir, todas esas estrategias nuevas me hizo dar cuenta que lo importante era la simultaneidad de compartir el momento, esos nervios de que el público estaba ahí, aunque no estaba presente, pero sí estaba presente. Es decir, el dispositivo estaba cambiando. El dispositivo que hace de intermediario entre la escena y el espectador. Y si eso respeta la simultaneidad, yo sentía un alivio y todas las personas, los actores y actrices, sentían una felicidad, me pedían que querían estar, porque era casi como volver a hacer teatro como era antes, con los nervios, la adrenalina, con todo lo que significa salir a la escena, sin saber la respuesta que vamos a tener del público, porque siempre ese otro suponemos que le va a gustar, suponemos que va a aplaudir, pero muchas veces no devuelve lo mismo. No sabemos, el monstruo de los 1000 ojos lo llamo yo, ¿no? Porque realmente mandamos nuestro mensaje, nuestro aedias, nuestro grito, y no sabemos qué es lo que va a volver. Eso no se perdió. Entonces el teatro puede soportar cualquier tipo de pandemia. Ya la soportó la pandemia española, soportó 2 guerras mundiales. Esta es una instancia más. Entonces eso me produjo una gran tranquilidad y empecé a trabajar en este tipo de producción. Es decir, a producir cosas desde talleres, clases, festivales, todo lo que venía a mí, digamos, a producirla de esta manera, la simultaneidad, sin perder la simultaneidad del monstruo de los 1000 ojos. Eso me dejó como lección esta pandemia, ¿no? El teatro aquí y ahora. Lo importante es la simultaneidad. Qué hermosa, Gladys. Muchas gracias. Es súper motivador aparte también escucharte. Bueno, nos queda escuchar a Tony. Bueno, sí, ahí estás. Para mí, una de las cosas que más destaco del tema es que puso en evidencia la fragilidad del sector. Creo que para el sector independiente y para todos los trabajadores independientes, esta pandemia fue muy fuerte. Algunos que desarrollaban otra actividad pudieron de alguna manera sortear, pero aquellos que habían decidido vivir y trabajar de esto, fue increíblemente cómo le afectó. Inclusive profesores de danza con 20 años de trayectoria, con un gran currículum, se le tuvo que asistir al compañero con cuestiones alimentarias. Así que desde la asociación hicimos muchísimas actividades pensando en esto para poder estar al lado del compañero de teatro y de danza. Comenzamos a trabajar en un montón de acciones para ver de qué manera podíamos estar, hasta llegamos a hacer festivales virtuales de danza y de teatro que conseguimos que nos aprueben para poder filmar fragmentos de 10 minutos. Los más difíciles de que puedan aceptar fueron los compañeros de teatro, que querían toda la obra de una hora. Las academias de danza son como más dinámicas y están acostumbrados a trabajar más en grupo. Entonces fue como más sencillo. Todo era con el objetivo de generar una línea de recursos. Nos arriesgamos, se compraban las entradas por Mercado Pago, logramos hacer 4 funciones, nos fue re bien, el público no solamente participó, sino también colaboró como una línea de trabajo. Así que bueno, después de todas las herramientas virtuales, de clase, apoyo y todo lo demás, lo que sí tratamos todo el tiempo era generar una línea
que pueda hacer que puedan ingresar recursos para estar al lado del compañero. Y bueno, y a partir de todo eso que nos pasó, comenzamos a trabajar en herramientas formales. De ahí viene el poder generar las distintas ordenanzas que tienen que ver con distintos ámbitos del trabajador, de volver a insistir y ver si podemos conseguir la ley, porque eso nos permitiría la creación del Instituto de las Artes Escénicas en Corrientes, que con un sistema muy parecido, que como tienen ustedes en Misiones, pero en este caso en particular van a estar el teatro y la danza. Así que, y creo que también nos dejó una gran lección de dos disciplinas que trabajaban en forma independiente y que nos dimos cuenta que teníamos muchas similitudes y nos acercamos a trabajar en forma conjunta, a generar a partir de esos proyectos alternativos en forma conjunta de ambas disciplinas y a acercarnos y comenzar a estar al lado del otro, que era un compañero que de una ciudad tan chiquita como Corrientes, donde nos conocemos todos, que íbamos solamente a ver las producciones, pero ¿por qué no ser parte de un proceso y un trabajo conjunto? Así que bueno, eso fue súper importante. Se le llevó por primera vez a la disciplina de la danza una movilización. La actividad del teatro está acostumbrado a salir a la calle, a tomar la calle, a reclamar. Así que a ellos les parecía increíble que estén, y bueno, y ahí se sumaron las madres, porque en realidad cuando comienza a movilizarse la danza es muy fuerte. Entonces eso hizo que se movilicen las madres, los niños vayan con carteles, que vayan vestidas de bailarina. Así que bueno, eso generó otra cosa distinta que fue súper enriquecedor, pero que también nos dio como una reflexión muy grande de todo lo que tenemos que trabajar y lo que tenemos que lograr para que si alguna vez no vuelva a suceder una situación como esta, nosotros tenemos que tener herramientas formales que nos protejan como trabajadores independientes. Eso no puede volver a suceder. Me parece que ese es un gran desafío que nos dejó este 2020 a nosotros y en los cuales estamos trabajando, y hay mucha gente de distintos lugares de la provincia que está apostando a cambiar, aunque sea pequeño, pero generar una línea de reconocimiento formal y que realmente seamos escuchados y que nos vean como trabajadores que somos del teatro y de la danza y que queremos vivir de esto. Así que bueno, esto es como apostar y que las nuevas generaciones tengan un camino distinto al nuestro. Coincido totalmente, Tani. Acá en Córdoba también fue algo que fue un aspecto que se notó mucho. Bueno, vamos a ir con la última pregunta. Brevemente, para cerrar esta parte del encuentro y antes de abrir el espacio a las preguntas del público, que recuerden, si alguien se sumó en este último tiempo, pueden preguntar en el chat del canal de YouTube, porque vamos a leerlas al final de las respuestas de estas preguntas. Me gustaría preguntarles, por un lado, cuáles son los proyectos que tienen en la actualidad o próximos a encarar, y por otra parte, y más allá de que hoy nos pueda parecer ciencia ficción, ¿cuál es su mirada prospectiva con esos proyectos? ¿Los están imaginando este año, el año próximo? ¿En qué tipo de formato? ¿Presencial, virtual? Bueno, que nos cuenten un poco en cuanto al hoy y la situación de los proyectos. Podemos comenzar con Carlos, si nos querés contar un poco. Bueno, brevemente entonces te cuento. La verdad es que a nosotros, como la pandemia nos dio vuelta a todo y teníamos el estreno presencial, estoy trabajando con otra productora que es Estampa, de otros compañeros más jóvenes, y juntos habíamos ideado este Fortín de los Caranchos, que no es más que una adaptación de Macbeth de William Shakespeare, que se me ocurrió traerlo a Formosa a 1912, en la línea de construcción del ferrocarril hacia el oeste, en inmediaciones de Comandante Fontana. Hicimos una adaptación con Pablito Bontá, que es otro compañero de Buenos Aires, y a partir de ahí, bueno, habíamos comenzado toda la producción. ¿Qué nos pasó con este proyecto? Al detenerse la cuestión presencial, primero seguimos profundizando las líneas de producción. A ver,
Por ejemplo, hoy tengo réplicas de fusiles Remington de 1912 que me la piden, de los de cine me la piden. Tengo pistolas de utilería Colt de 1910, o sea, del tiempo que tuvimos, porque después no sabíamos qué hacer con el tiempo, más allá de juntarnos por Zoom y demás. Tuvimos esa, creo que nos deja también esa enseñanza, ¿no? Pero tuvimos el tiempo como para dedicarle a los uniformes, a la utilería, bueno, todo fantástico. Por último, nada, tuvimos que terminar filmándola porque nunca se abrió acá la posibilidad de hacerla y además de hacerla presencial, y además era una necesidad. Coincido con Gladys también en lo de la simultaneidad. Nosotros la tuvimos que relegar en un sentido porque dijimos ya no nos aguantábamos más, porque teníamos que de alguna forma, era un proyecto que ya tenía más de 2 años, y nunca los teatristas estamos dando vuelta tanto con un proyecto, entonces había que estrenarlo, hacerlo, y bueno, eso hicimos. Ahora, nos produce una situación de mucha gratificación ver que hace 2 semanas se estrenó el espectáculo en YouTube, ya tiene más de 1200 visualizaciones, lo pasaron por 2 canales, y esto nos trae, digamos, una dinámica hacia el futuro. ¿Qué soñamos? Sí, que antes de fin de año podamos estrenarla en el Teatro de la Ciudad como fue que queríamos hacerlo, que podamos salir de gira al interior de nuestra provincia, que podamos salir de gira al NEA. Para nosotros es simple porque tenemos salas de teatro independiente por toda la región, son recorridos cortos, es nuestro sueño siempre salir de gira al NEA, encontrarnos con los amigos y tomarnos unos vinos y bueno, y le disfrutamos muchísimo, somos todos muy unidos en la región. Y es muy fácil, no es como en Patagonia, que son grandes recorridos. Entonces, ese es nuestro sueño antes de fin de año, poder hacerlo. Ojalá podamos. Sin embargo, los nuevos proyectos que están en la productora, como por ejemplo uno muy interesante sobre un femicidio, se llama Sospecha, es una adaptación que estamos trabajando también con 4 personajes para hacerla de manera presencial. Pero ¿qué pasa? Ya la estamos pensando por lo menos trimodal, para decirlo de alguna manera. Es decir, estamos en el avance, en la preproducción del trabajo, ya estamos pensando en que quizás podría haber pantallas aquí y allá, y digo, bueno, te va modificando, obviamente, esa manera de ver hacia adelante cómo va a ser la producción. Estoy casi convencido de que esta nueva producción de la productora ya va a tener esas opciones pensadas de antemano en nuestras planillas de trabajo en la preproducción, ¿no? Entonces ya vamos a trabajar cosas que tuvimos que ir improvisando de alguna manera en este año para que nada, tengamos también esa otra opción, no solo por la pandemia, sino ya porque, bueno, son otros canales que quizás a los cuales no estábamos llegando antes en la presencialidad, y de pronto ahora, quizás ahora lo vamos a ver, tengo un poquito de miedín con eso, vamos a ver todavía, cuando se abra, a ver si el público vuelve, ¿no? A nuestras salas, todo aquel público, pero quizás hasta venga público nuevo que nos vio por YouTube y que quiera verla de manera presencial. Vaya uno a saber, ojalá sea así, y bueno, esos son los trabajos que estamos por ahora proyectando. Bueno, muchas gracias, Carlos. Es muy loco, ¿no? Ahora estar como pensando en visualizaciones de YouTube para contabilizar quizá cuántas personas han visto una función. Bueno, Gladys, ¿nos querés contar en qué andan los proyectos actualmente? Bueno, sí, cómo no. Bueno, yo estoy como productora en varios espacios, es decir, estoy en la Fundación Cultural del Acuífero Guaraní, con la que estoy haciendo mi tarea concreta, digamos, de productora ejecutiva, y con la que estoy trabajando intensamente. Con la fundación estamos organizando el Bifestival que hacemos con la provincia de Misiones, desde Espacio Reciclado, como la otra pata, digamos, del Bifestival, se hace de manera simultánea del 2 al 5 de septiembre y de manera presencial. Estamos trabajando en este Bifestival de la idea a la acción, mujeres, autoras del NEA, ¿no? Es decir, son todas obras de mujeres, 16 obras de mujeres dramaturgas de la región NEA, que se pondrán en escena, 8 obras en cada uno de los festivales, de manera simultánea, y luego estas obras giran, digamos, a la provincia contraria, ¿no? Es decir, van de una a la otra durante los 3 últimos meses, octubre, noviembre y diciembre. Este Bifestival nos propusimos con la gente de Misiones, de Espacio Reciclado, hacerlo presencial sí o sí, a como cueste, porque justamente queríamos
retomar el camino de la presencialidad aprovechando el aforo que tenemos tanto en Misiones como en Resistencia, en el Chaco, y sacarle el jugo, ¿no? Así que estamos intensamente trabajando con eso. También estamos desde la Fundación organizando el taller de dramaturgia de la idea a la acción, que estamos preparando, ahora empezamos el 29, empezamos este taller nuevamente, y está destinado ya dramaturgia no solamente de teatro como los 3 anteriores, sino teatro, títeres, danza y circo, teatro, danza y circo, que lo vamos a dictar en conjunto con el maestro José Luis Valenzuela, que hace toda la parte de aportes teóricos, digamos, en el taller, y a mi cargo la parte concreta de dramaturgia, ¿no? Estamos también con 3 producciones. Una, nos presentamos al concurso del INT, vamos a ver si ganamos, igual dijimos que la vamos a continuar, que es la de creación escénica, donde estamos escribiendo una obra entre 4 actrices y actores, ¿no? 2 actrices y 2 actores. Estamos escribiendo esta obra, Camarín, con la idea de terminarla con este proyecto del INT y luego sí hacer la producción con otro subsidio, por supuesto, ¿no? También estamos a punto de presentarnos con La Siesta del Pombero, que ganó el concurso de escenas en sintonía. En estos días ya nos pasan la fecha cuando sale nuestra producción también, por las radios nacionales de todo el país, y también lo estamos por hacer a nivel escénico, digamos, ¿no? De teatro para toda la familia, sin límite de edad. Eso en cuanto digamos, a la parte escénica. Y estamos también empujando el libro de dramaturgia de las obras que se escribieron durante el dictado de los talleres, que son 20 obras, y un libro del maestro José Luis Valenzuela también, que está escribiendo en este momento sobre las diferentes poéticas del teatro, ¿no? Luego, como integrante de la colectiva de autoras del NEA, que tengo la fortuna de integrar y somos un montón de mujeres que escribimos, divinas, mis tesoras, un beso para todas, estamos trabajando también con 2 proyectos. Uno es Ancestras, que es trabajar sobre la historia de alguna ancestra, ya sea de artes escénicas de la provincia, y a partir de esa historia, como disparador, producir un texto teatral que luego seguramente se va a hacer un montaje. Y también estamos trabajando con podcast que vamos a presentar en la Feria Provincial del Libro de Corrientes. Me toca esa parte a mí, porque como soy una de las pocas que manejo estos aparatitos, me toca hacer los podcasts, los videos, las ediciones y eso. Y también, como estoy en Argentores, soy la delegada cultural de Argentores, estoy empujando el carrito a ver si Argentores me pela, como le digo yo, una platita para traer una maestra que dé un taller de dramaturgia para el NEA, porque se hizo el año 2019, se hizo uno en Chaco y quedamos con la promesa de hacer otro en Misiones y no pudimos por la pandemia. Así que estoy empujando también con eso a ver si logramos completar, ¿no es cierto?, como los 2 polos del NEA, Chaco y Misiones, y concretar este taller de dramaturgia con Argentores. Así que esa es un poco la síntesis. Estoy ahí como de un lado para el otro corriendo. No me aburro, estoy jubilada, o sea, sigo trabajando. Claramente no, Gladys, cuánta energía. No terminaba más con los proyectos. Sí, sí. Bueno, pero tengo un equipo que me acompaña, divino, de las chicas de la colectiva, de la gente que participa desde la fundación, así que yo en este momento soy la que estoy hablando, pero no soy sola, estamos un montón que empujamos y arrastramos el carrito para poder dedicarnos enteramente a esto, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Gladys. Bueno, nos queda escuchar a Tony y Tuni. Vale. Bueno, espero que hago la producción de una obra que se llama La Moribunda, que se puede poner en cualquier espacio escénico, así que espero que podamos salir de gira en algunos lugares del interior que ya estaban programados, que no pudimos llegar. Funciona re bien, es para un público que por ahí por primera vez vio teatro, así que realmente esperamos que pueda ser. Bueno, otra de las cosas que estoy trabajando, y que bueno, que eso es parte de la actividad de la asociación, es lograr la media sanción del proyecto de ley, así que estamos trabajando en eso, en reuniones. Bueno, también hacemos todas las reuniones porque todas las aperturas de todos los protocolos que se presentó
impulsamos nosotros desde la asociación, y en este último tiempo estamos trabajando en forma conjunta con la Asociación de Centros Culturales y una asociación nueva de artistas independientes. Así que las 3 asociaciones en forma conjunta hacen las gestiones, pero la presentación formal lo hacemos desde Artecor. Y bueno, y con Pablo Bontá también un proyecto que surgió en esta época de pandemia, se llama 10 para actuar, se está ensayando y se va a estrenar, seguramente se hacen 2 encuentros presenciales, se está trabajando en todo, él está armando un guión especial, se está trabajando y se va a estrenar acá, pusimos fechas, el encuentro tuvimos que cambiar por cuestiones de pandemia, pero bueno, la idea es eso, es una propuesta nueva, se eligieron los actores, bueno, algunos se presentaron y otros se eligieron, y son 10 personas que van a actuar en una producción que se está ensayando a distancia por Zoom. A veces van todos a la sala y hacen el ensayo ahí y él los mira a Buenos Aires, así que bueno, es una cosa diferente y me parece que está súper, súper lindo. Y bueno, y hay otros proyectos que tienen que ver con generar actividad en los barrios, que bueno, que son una alternativa y una propuesta que está dando vuelta desde hace mucho tiempo. Y bueno, y la otra el gran proyecto es que podamos continuar con los talleres y las funciones y armar una agenda para todo el público después de la experiencia que estamos teniendo desde ayer, hoy y mañana del Teatro de la Ciudad con Mandarina, que se están agregando todos los días funciones, entonces el público responde, asiste, así que estamos súper felices y la motivación que tenemos después de haber tomado la iniciativa de hacer el festival y que el público responda es gigante como equipo de trabajo, así que estamos súper felices con los 10 años de festival que decidimos hacer, que es presencial y que bueno, y que el público está respondiendo. Bueno, muchas gracias, Toni. Nos queda escucharla a Tuni un poco. Bueno, nosotros sí, estamos, uno de nuestros proyectos principales a nivel de la fantasía de recuperar parte del espíritu prepandémico es, queremos hacer una caravana titiritera entre Posadas e Iguazú, que son los 2 puntos extremos de la provincia sobre la Ruta 12, y vamos a recorrer los pueblos desde Posadas hasta Iguazú en aproximadamente una semana, haciendo paradas en algunos lugares, con un vehículo marca Citroën Meari 1972, modelo 1972, o sea, con una reliquia titiritera que va a venir pueblo por pueblo, donde vamos a hacer como mini festivales al paso. Somos varios grupos titiriteros. Dentro de la cooperativa, digamos, tenemos como un par de elencos, más los compañeros de la provincia que se van a sumar, y vamos a recuperar la itinerancia perdida. Pensamos hacerlo entre septiembre y octubre. Este es uno de los proyectos más motivadores y próximos que tenemos como grupo de títeres, digamos. Entonces la idea es ir llegando a los pueblos y armar como pequeños festivales donde no solo llega un vehículo extraño y totalmente tuneado de manera titiritera, con muñecos gigantes, adornados, etc., sino generar en el lugar, junto con los habitantes del lugar, un pequeño festival, digamos, ¿no? Que dure un día al aire libre, donde se incorporen las puestas, pequeños talleres, los artistas locales, vincular con ferias locales, como armar una pequeña movida cultural para recuperar un poco el espacio público de encuentro y de arte, desde los títeres en este caso. Bueno, esta es una de las cosas que más nos entusiasman en lo próximo, digamos, ¿no? Después vamos a recuperar nuestro Festival Crubicas, Festival Internacional de Títeres Crubicas, que se quedó trunco en el número 17, así que vamos a retomar el número 18 apenas vuelva a la presencialidad como corresponde. Seguimos
abogando por la presencialidad. Nos encanta, queremos volver a estar con el público ahí en vivo. Mientras tanto, nosotros nos entretenemos produciendo algunas otras cosas online. Es como nuestro punto de vista, pero queremos encontrarnos con la gente. Bueno, y por supuesto nuestra sede principal actual, que es la Cabaña de los Muñecos, que este tiempo de encierro estuvimos muy entretenidos poniéndola a punto, digamos, el lugar está hermoso, hecho con mucho amor, y se ve ese amor en sus paredes, y en su escenario, y en su sala, y en su patio. Bueno, y ahí, por supuesto, además de las producciones propias, la llegada de los compañeros, que ya se empieza a ver. En este momento está actuando un compañero de posadas, digamos, de tire y afloje, otro compañero titiritero, han venido varios elencos de teatro, de actores, siempre hay espacio para la música. Tenemos en el patio abierto, que es como nuestra pequeña plaza propia, tenemos siempre una feria de artesanías, de producciones de la cooperativa Cosa Nostra, de los compañeros integrantes. Es decir, que es una propuesta cultural amplia, que tiene varias aristas, donde obviamente no se deja de lado la formación. Y en ese sentido, como recién estamos como instalándonos en Iguazú, digamos, porque estuvimos todo este tiempo de refacción de la vieja casona que hoy se convirtió en la Cabaña de los Muñecos. El público local y los turistas de ese momento que se sumaban a las propuestas fueron como ocupando y apropiándose del espacio. Después vino este tiempo de pandemia, que tuvimos que tenerlo cerrado, donde nos dedicamos a terminar todos los detalles que faltaban de la cuestión edilicia, y ahora estamos retomando la actividad, bueno, con toda la energía de empezar de una vez por todas. Bueno, eso. Qué lindo, se nota esa energía y esas ganas de encontrarse con el público nuevamente. Bueno, hemos concluido con las preguntas, bueno, un poco lo que habíamos pensado nosotros y queríamos que nos cuenten. Está abierto el chat para preguntas en el canal de YouTube. Les cuento que han dejado muy lindos mensajitos, saludos, gente que nos está acompañando desde Ecuador, desde todo el NEA, de Mendoza, Jujuy, bueno, muchos mensajes de España también nos están escuchando y viendo, así que están todos muy contentos con este encuentro. Les voy a leer algunas preguntitas que nos dejaron nuestro queridísimo Gustavo para hacerles. Y bueno, voy a comenzar igual con una pregunta de Fernando, que envía saludos y un beso a Gladys, un gusto volver a verte, dice, él es de Jujuy, y consulta cómo visualizan a futuro el público, con una similar, mayor o menor concurrencia, pensando en la pandemia, ¿no? Y qué estrategias post-pandemia podemos optimizar para convocar y mejorar las producciones regionales. Quien quiera abrir el micrófono, vamos, Tuni, ahí levanto la mano. Nosotros teníamos mucho temor ¿qué iba a pasar con esta misma pregunta, ¿no? ¿Qué va a pasar con el público una vez que empiecen a habilitarse los encuentros presenciales? Y nos llevamos una re linda sorpresa, que es la gente tiene muchas ganas de venir al teatro. Eso es fantástico. Estábamos re asustados, decíamos, porque invitamos a los compañeros de otros lugares, de Misiones, ¿no?, a hacer función acá, y decíamos, ¿vendrá la gente? Y la gente vino, y por primera vez en la historia de esta zona, vino puntual, vino 10 minutos antes del horario de la función, vino con tiempo para poder armar su burbuja y seguir las instrucciones. O sea que nos llevamos una re linda sorpresa, que ojalá, y les deseo a todos los compañeros que todavía no han abierto sus lugares, que pase lo mismo. O sea, a nosotros nos pasó eso y fue una lindísima sorpresa. Las ganas del público de venir
encontrarse, estar un rato, divertirse, pasarla bien, volver al teatro. Eso fue fantástico. Eso. Sí, con Como respecto a experiencia eso, acá, me ¿no? parece que la experiencia que nosotros tenemos, pues nosotros arrancamos los talleres en el mes de agosto del año pasado y no paramos hasta ahora. Hay muchísima demanda para las actividades artísticas. Por protocolo son pocos alumnos los que se pueden tener de todas las edades, pero hay mucha demanda para niños, adolescentes, juveniles, adultos. Así que eso sucede en todos los talleres artísticos. Y después también nos está pasando ahora, y sobre todo con el Mandarina, que es pensado para público infantil, para toda la familia, que es muchísima la gente. Y en realidad ayer justamente hicieron una nota de un periódico de acá y le preguntaban al público, y hay una abuela que dijo que en realidad había que animarse, que el teatro hace bien y que eso hace muy bien a los niños. Así que estaba feliz de haber ido con sus nietos a ver una obra. Y otra de las cuestiones que sí hicimos muchísimo hincapié es que hay mucha seguridad, hay mucho cuidado, que somos trabajadores independientes, que necesitamos trabajar, por lo tanto somos los más interesados en respetar el protocolo y cuidarnos entre todos. Así que eso es uno de los ejes de comunicación que utilizamos desde la apertura, y por lo menos nos están funcionando bien con todas las actividades que estamos desarrollando. Y le quiero contestar a Gustavo que preguntó, que por ahí lo que se suele hacer acá en el NEA son circuitos de las producciones que vienen de otra provincia, se hace una red de salas. Entonces con Hugo, que bueno, que para él mi homenaje porque trabajamos muchísimo, con Hugo Blota trabajamos muchísimo en la época de pandemia, para todo lo que se presentó y todo lo que se hizo para los artistas, que bueno, que ahora ya está de gira. Con él armábamos una agenda conjunta entre el Teatro de la Ciudad y Sala 88. Las producciones que venían de otros lugares, él nos contactaba y como estaba cerquita, y después nosotros nos contactábamos con otra sala de Misiones para que esa producción que viene de otro país o de otra provincia pueda hacer una gira por el NEA. Así que eso es un trabajo conjunto que hacemos entre las salas independientes. Buenísimo. Sí, yo quiero comentar también que esto es tradición en el NEA. Desde mucho antes del INT, el NEA circuló con las obras, porque como nuestras localidades, nuestras ciudades, hay 4 capitales de provincia en menos de 500 kilómetros cuadrados, lo cual es un beneficio para nosotros. Pero nuestras capitales son pequeñas, entonces si queríamos realmente empezar a profesionalizarnos, teníamos que girar. Y como está todo cerca, empezamos a girar y eso se mantiene hasta el día de hoy. Uno cuando estrena un espectáculo sabe que hace ponerle 4 o 5 funciones en su ciudad y después ya empieza a ver cuáles son los circuitos que va a hacer. Va a ir para Corrientes, va a ir para Misiones, va a ir para Formosa. Es decir, pasa a integrar, más allá de que el INT tenga o no subsidio de gira, haga o no un festival, el grupo ya sabe que eso sí o sí tiene que hacer, porque si no la obra se le va a caer a la 5ª, 6ª función y tiene que esperar que pase un año y retomar para volver a hacer función otra vez. Entonces yo creo que eso está instalado en nosotros, es parte de la profesión, salir de gira. Si no salís de gira, como que ¿qué clase de teatro haces, digamos, ¿no? El teatro para estrenar una vez y nada más. Y por otro lado también esto que decían del público, creo que cuando el ser humano se da cuenta que hay algo que no puede hacer, empieza a notar la carencia, ¿no? Y al sentir, me parece, la carencia de no poder ir al teatro, de no poder participar en un espectáculo, empieza a aparecer la necesidad. Quiere. Y los parámetros de sanidad que tienen las salas son muy protegidos. Es decir, uno va tranquilo porque las salas están adecuadas, hay todos los elementos necesarios para que uno pueda ir tranquilo y seguro. Entonces, y la necesidad de salir, qué mejor que el espectáculo, por ejemplo, para toda la familia, donde justamente va la familia, puede salir, ver algo, ver gente, ¿no? Así que yo creo que eso también tiene que ver con esta afluencia de los espectadores que empiezan a
a llenar el aforo. Es maravilloso decir, no hay más entrada, porque como tenemos un aforo de 30, 40, qué bárbaro, ¿no? Y es muy lindo decir, no hay más entrada, y no como antes de la pandemia, ay, teníamos 20 entradas vendidas, ay, no, qué pena. Bueno, ahora tenemos 40 y está sala llena, entonces bienvenidos, ¿no? Bueno, a nosotros en Formosa nos queda esa esperanza entonces, porque nosotros no regresamos y escuchando a las compañeras uno se llena de optimismo, ¿no? Porque además tenemos públicos idiosincráticamente muy parecidos, ¿no? Así que bienvenido sea esta reacción, bienvenida sea y ojalá también se replique en Formosa, no tengo duda que va a ser así, y sumándome a lo que decía Gladys respecto de esta integración que tenemos en la región, también además de las giras, estamos viendo este fenómeno de que nos estamos prestando entre provincias teatristas de distinta especialidad, ¿no? Actores que viajan al Chaco, dramaturgos que escriben en Formosa pero que son representados en Chaco, en Corrientes o en Misiones, o un productor, o unos compañeros de Misiones que llaman a algún productor de Formosa para que vaya a trabajar allá también. Se está dando ese ir y venir propio de estas particularidades que también explicó Gladys. Así que por supuesto siempre habrá más por hacer todavía, poder generar estos espectáculos o eventos o producciones regionales con mayor asiduidad, pero creo que estamos en un muy buen camino por todos los años de integración que nos preceden y hacia dónde vamos. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Solo para poner en sintonía a todas las personas que nos están escuchando, esto era en respuesta a la pregunta que hizo Gustavo sobre si existen entre ustedes estrategias entre las agrupaciones escénicas de las provincias para generar lazos, redes y coproducciones para que giren. Así que bueno, muchas gracias por esas respuestas. Se suma Betty consultando si en Corrientes también se hacen esos circuitos. Sí, sí se hacen los circuitos y se gira no solamente en el NEA, sino también se hacen propuestas para ir a diferentes lugares de la provincia. Así que en los lugares que hay salas, y hay en algunas otras localidades que están la Casa del Bicentenario, que en realidad se logró bajar 7 proyectos con 7 salas en distintas localidades acá en Corrientes Capital. Eso también dio una apertura de un espacio para hacer producciones. Y se llevan propuestas que están pensadas para espacios no convencionales que van a liberar a distintos lugares que todavía no tienen una sala independiente. Así que eso se trabaja mucho. En el 19 hay un festival que hace el INT que se llama Teatro en Primavera, que se hacía en Capital y que ahora comenzó a salir en el interior, que funciona muy bien, que van producciones de distintos lugares de la provincia siempre. Y bueno, y esa es otra herramienta también para acercar producciones a otro público y tener la posibilidad de estar en otro espacio en el que nos fue concebido, y también una experiencia para la dirección, para el actor, así que está muy bueno, todos se enriquecen y todos trabajan en equipo y está muy bueno que suceda eso. Bueno, muchas gracias. Hemos compartido más de 1 hora y media conversando, hay mensajes muy lindos, hemos charlado mucho. Vamos a ir cerrando. Yo, bueno, quiero decirles muchísimas gracias a todos y todas por acompañarnos. Quiero agradecerles, bueno, desde APAE también por la invitación para moderar este espacio. Para mí ha sido un placer. Desde APAE queremos agradecerles a ustedes, a los colegas y colegas panelistas, por su participación en esta segunda edición de Produciendo de Punta a Punta, el ciclo de encuentros virtuales de APAE, que forma parte de una serie de acciones para conocernos, encontrarnos, generar lazos con colegas de toda Argentina e Iberoamérica.
Ya vimos que hay personas escuchándonos de distintas partes del mundo, así que lo estamos logrando. Agradecemos también a todo el público que nos acompañó en esta oportunidad, y a las socias y socios que están entre la audiencia también acompañándonos. Gracias a la Comisión de Comunicación de la Asociación, que gestó e impulsó este ciclo de encuentros. Sigan a PEAE, para enterarse del próximo encuentro, que seguramente será el mes que viene. Muchas gracias.